Ahora. ¿Ahora me oís en casa? ¿Me oís en casa? Vale, perfecto. Se puede hacer desde la configuración del ordenador. Gracias. Vale. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a proseguir con el tema de espacios cocientes. Luego algunas caras nuevas, algunas caras antiguas. Todo correcto. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que comentarme de estas primeras clases? La gente de casa... Ay, que pongo el chat. Vale, pues si no tenéis ningún comentario... Lo primero, quería comenzar a lo que vamos a hacer en la clase de hoy. En la clase de hoy les voy a hacer lo siguiente. Lo primero que quiero hacer es contar un poco los dos ejemplos que se quedaron pendientes de la última clase. Si tenéis algunos ejemplos preliminares, luego vamos a dar bastantes más. Luego voy a probar primero lo que es la propiedad universal del cociente, pero a nivel topológico. La propiedad universal del cociente ya la conocemos, la vimos hace un par de clases, que es que si tenemos la vimos en conjuntos, que si tenemos una relación de equivalencia compatible con una aplicación, entonces eso induce una aplicación desde el cociente. Eso a nivel de conjuntos lo vimos ya hace un par de días, la semana pasada, y lo que vamos a ver hoy es que además la aplicación que se induce es continua, ¿de acuerdo? Que es una cosa muy sencilla. Y luego vamos a ver el teoremazo gordo, que es el de el reconocimiento de cocientes. Vamos a ver un teorema, el teorema más importante de esta parte, que nos permite muchas veces, dado un espacio, o mejor dicho, dado un cociente, reconocerlo como un espacio que conocemos. Y además reconocerlo de una manera rigurosa. De una manera, no vamos a poder solamente decir este cociente es tal, sino que vamos a poder demostrarlo de modo riguroso. ¿De acuerdo? Lo podemos llamar teorema fundamental de cocientes o similar. Entonces, lo que hace ese teorema, digamos, es poner de un modo riguroso la intuición que nosotros tenemos cuando yo os digo aquí, pegamos por tal lado, reducimos por tal otro y obtenemos el espacio tal. ¿De acuerdo? Ese teorema va a ser, digamos, la manera de contar en cualquier sitio que eso es cierto y que nadie pueda decirnos nada. ¿Vale? Y después ya eso nos va a llevar, espero, toda la clase y luego ya pues empezaremos a ver más ejemplos de espacios cocientes importantes que vamos a usarlos durante el curso. Ahora ya estáis un poco más familiarizados, espero, con la noción. ¿De acuerdo? Además, cuando veamos ese teorema, ya podréis empezar a hacer los ejercicios de la hoja a martillo, porque la mayor parte son de aplicar ese teorema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero como os decía, voy a recordar un poco los dos ejemplos que os puse el otro día, que os dejé, para que pensáis un poco. El primero es que, y de hecho ya lo contestó alguien en el chat muy rápido, de lo cual me congratulo. Yo tengo el disco cerrado, el disco con borde, en R2, y sobre él defino una relación de equivalencia. La relación de equivalencia es, o sea, pensad que es el disco unidad, ¿vale? El disco centrado en 0 de radio 1, que es el más canónico. Entonces defino, esto va a ser lo que llamo D2. Normalmente yo los discos cerrados los denoto con la línea arriba. Si es el disco abierto, lo denoto sin línea.
Entonces, la relación de equivalencia, defino la relación de equivalencia X está relacionado con Y, bueno, generada por, no lo digo de palabra, pongo la relación de equivalencia, digo relación de equivalencia, uso lenguaje, pero es la generada por esto que voy a poner aquí. Eso lo haré bastante veces. La relación de equivalencia X relacionado con Y, si X e Y pertenecen a S1. ¿Vale? Entonces, es del tipo de la relación. Ya vimos que había un tipo especial, que va a aparecer muchas veces, que es dos elementos están relacionados si pertenecen a un subconjunto, a un subespacio del espacio que tengo. Entonces, ese tipo de relaciones normalmente lo que hacen, bueno, normalmente no siempre, lo que hacen es, todo lo que estamos identificando se lo llevan a un punto y tenemos que ver qué consecuencias tiene eso sobre la topología general del espacio. ¿De acuerdo? Bien, ¿quién es ese cociente? Una esfera. ¿Por qué? Eso es como si hiciéramos el... Voy a hacer un dibujito ahora. Pero es como si hiciéramos el típico saco ese que llevan los peregrinos, cuando van a Santiago, que lo dibujan siempre. Tú tienes el papel, como que lo cierras, como si fuera una bolsa. Voy a dibujarlo. Es lo que dice él. ¿Cómo te llamas tú? Curro. Es lo que dice él. O sea, el proceso sería más o menos el siguiente. Sí, Paula, es lo que estoy contando. Los ejercicios estos. Mis habilidades pictóricas son las que son, pero voy explicando, yo creo que se entenderá. Entonces, la idea es, si nosotros miramos esto, o sea, siempre todos estos cambios que yo voy a hacer son salvo... Los cambios que voy a ir haciendo aquí primero son salvo homeomorfismo, ¿vale? Topológicamente, de un lado a otro va a seguir habiendo la misma cosa, solo que voy a ir cambiándolo de forma para que se vea más rápido lo que va ocurriendo. Entonces, mirar esto es lo mismo que mirar, si yo miro una esfera, mirar el casquete superior. ¿Todos lo veis? Como si lo abombáramos un poquito y lo ponemos como si fuera la parte de arriba de una esfera. Esto es homeomorfo entonces a esto. ¿Todo el mundo lo ve? Está claro, ¿no? Es como si le metiera el puño por debajo y lo abombo. ¿Se entiende? Y ahora, salvo homeomorfismo, yo esta parte de aquí abajo puedo hacerla más pequeñita. Hacerlo un poco más pequeña no influye en el tipo de homeomorfismo. Perdón. ¿Lo veis? Entonces, esto también es homeomorfo a esto. Ay, perdón. Como si fuera una vasija puesta boca abajo con un pequeño agujero. ¿De acuerdo? Si sigo con el mismo mecanismo, pues al final tengo un pequeñito agujerito aquí y la vasija igual. ¿Veis que esto ya se parece muchísimo a una esfera? ¿Qué es lo que ocurre cuando hago el cociente? Cuando hago el cociente, que es enviar esto a punto, lo que hago es cerrar el pequeño huequito de la vasija. ¿Lo veis? Y esto pues es... O sea, todas estas operaciones son homeomorfismos y esta ya es el paso al cociente. ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues una manera de ver paso a paso que el cociente del disco por esa relación de equivalencia no es una esfera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Está claro? Bueno, pues ese es el primer ejemplo que quería contaros. ¿Se entiende? Allí en casa lo veis todo el mundo. Claramente una esfera y un disco no son homeomorfos. O sea, el paso este paso de aquí, rompe el tipo de homeomorfismo. ¿Vale?
Vale, pues voy al segundo ejemplo que puse el otro día, que dejé pendiente. Es un ejemplo un poco más raro. Que es, supongamos que tengo un intervalo, por ejemplo el 0,1 cerrado, y ahora selecciono dentro dos puntos, A y B. Ay, perdón, es verdad, la cámara, perdón. Gracias, Lorena. María. Esta es la 3, ¿no? No, la otra. La 1. Vale. Tengo el intervalo y tengo un intervalito pequeño dentro. El otro día vimos la relación de equivalencia consistente en que identificábamos a punto, o sea, la generada por o inducida por el intervalo cerrado AB. ¿Vale? Todos los puntos de AB, incluidos los extremos, los colapsamos a punto. ¿Qué era lo que ocurría entonces? ¿Os acordáis? Se acortaba, pero volvíamos a recuperar el mismo tipo de homeomorfismo. Volvió a ser un intervalo. ¿De acuerdo? Por supuesto, la aplicación cociente no es un homeomorfismo, porque la aplicación cociente nunca es un homeomorfismo, a menos que la relación sea la trivial, porque siempre es una aplicación que es epiyectiva, pero no es inyectiva, si la relación de equivalencia no es trivial. Cuando digo la relación de equivalencia trivial, quiero decir cada punto relacionado consigo mismo, y nada más. ¿Vale? Esa es la relación trivial. Pues si no es la trivial, la proyección cociente nunca es un homeomorfismo. Sin embargo, al hacer la relación cociente que decíamos el otro día, la de todo esto a punto, incluyendo los extremos, obtenemos algo homeomorfo al original. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos visto. Y ahora la pregunta que yo hacía es, si la relación de equivalencia es X relacionado con Y, sí, por supuesto, de nuevo, generada por X relacionado con Y. Sí. A menor que X, menor o igual que Y, menor que B. ¿Quién es el cociente? ¿Quién es el cociente? ¿Quién es? ¿Lo habéis pensado alguno? Dímelo. Yo diría que el anterior, porque no pueden estar adyacentes. Pero... se parece al anterior. Sí. Un poco más. ¿Qué podemos decir de eso? Aunque no lo identifiquemos como un espacio, ¿qué podemos decir sobre ese cociente? ¿Qué significa ese dos puntos no pueden estar adyacentes? Estabas diciendo, ¿tú eras Luis? ¿Me dijiste? ¿Qué está diciendo Luis? ¿Qué significa eso? Precísalo un poco más. No, un espacio discreto no es. Un espacio discreto no es porque, si tú te das cuenta, cuando tú hagas ese cociente, los puntos que te queden aquí por fuera no tienen la topología discreta. Un punto que esté por fuera de ese cociente no es discreto, no es abierto. Por tanto, no puede ser discreto. Todos con el mismo, pero sin los extremos. ¿Vale? ¿En casa tenéis algo que decir? ¿Alguna idea? Geométricamente, ¿cómo debe ser ese espacio? Como tres trozos. ¿Cuáles son los tres trozos? ¿Uno? ¿El A y el B en ese caso van a ir al mismo punto? No. El A y el B están separados en el cociente. O sea, el A y el B son puntos diferentes. ¿Eso lo veis? ¿Se entiende? ¿Qué tienen de particular las clases de A y de B en el cociente topológico? O sea, lo que tú dices es verdad, hay tres partes. Pero, ¿qué pasa con esas partes? Las clases de equivalencia son disjuntas, pero eso es una propiedad de conjunto. Claro, pero, o sea, si ahí le hemos dicho que no está relacionado, pero se puede reducir a un punto, ¿no? No, claro, cada uno va por su lado. Hay tres partes con eso de espacio.
no puede haber ningún abierto y cerrado, pues cuando coge un trozo que está entre A y B, ya coge el punto que está en medio. Sí, sí. Cierto. ¿Qué ocurre en ese punto, en ese pegamiento polémico? Al final, ¿ha dicho alguien algo en el chat? Las clases de A y de B son distintas, por supuesto. La clase de A está constituida por un solo punto y la clase de B está constituida por otro solo punto. Es lo que me está preguntando Laura Álvarez en el chat, que si las clases de A y de B son distintas. La respuesta es sí, porque A y B no están relacionados. A y B no entran en ese caso. ¿Quiénes son las clases de equivalencia aquí? Eso es lo primero que tiene uno que estudiar cuando estudia un cociente. ¿Quiénes son las clases de equivalencia? ¿Quiénes son? Decídmelo. La clase de equivalencia de un punto de aquí, ¿cuántos elementos tiene? Uno, el mismo. O sea, hay una clase de equivalencia por cada uno de estos puntos de aquí. ¿Lo veis? Ahora, hay una clase de equivalencia por cada uno de estos puntos de aquí. ¿Vale? Y ahora, los que están aquí dentro están todos en la misma clase de equivalencia. ¿Lo veis? ¿Se entiende? Ahora, mirad. Entonces, una representación así guarretosa de esto sería, del cociente sería, tengo, más o menos en este trozo, se va a comportar igual que el espacio de arriba, igual que el intervalo. Hasta aquí, hasta A. Y luego en este trozo, también se va a comportar aproximadamente como A. ¿Lo veis? El problema está aquí. Hay una clase extraña en el medio. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? Vale. Entonces, está claro que si yo tomo un punto de por aquí y lo miro arriba, estos intervalos se van a corresponder con estos y estos van a ser abiertos. ¿Lo veis? Para todos los puntos que no sean ni A ni B y que estén a la derecha. ¿Lo veis? Para los puntos aquí abajo, que no sean ni A, ni B, ni el punto gordo, ni el que corresponde al intervalo, a ese punto lo voy a llamar P. Para esos tres, los entornos, una base de entornos básicamente es la misma que tiene en el intervalo. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entiende? De acuerdo. Entonces, si yo ahora tomo en punto A, el punto A, ¿cómo será un entorno del punto A en el cociente? Supongamos que A pertenece a un abierto del cociente. ¿Cómo son los abiertos del cociente que contienen A? Pues los abiertos del cociente que contienen A se corresponden con abiertos así. ¿Me seguís? Los abiertos básicos, digamos. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay puntos de dentro. ¿Lo veis? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que V forzosamente tiene que contener al punto P. ¿Entendéis eso? Si yo tomo este abierto, es que ese dibujo que he hecho ahí me ha quedado horroroso. Voy a hacer aquí un poquito más grande. La idea sería que tengo aquí A, tengo P y tengo E. Yo me cojo un abierto que contenga V. ¿Qué pinta tiene un abierto que contenga V? Si yo lo tiro hacia atrás, tiene que contener puntos del conjunto. Por tanto, este abierto tendría que contener al punto P, que es la imagen de esos puntos del conjunto. ¿Lo veis? La conclusión de lo que estoy diciendo aquí es, si A pertenece a V, abierto, P pertenece a V. Abierto del cociente. ¿Entendéis? Porque cuando yo tiro este abierto V hacia atrás y yo vengo aquí arriba, aquí forzosamente voy a coger algunos puntos de V. Perdón, algunos puntos de la antiimagen de V. ¿Me seguís? Por tanto, si A pertenece a V, abierto, el P gordo también está. Pero el mismo razonamiento me vale para B. Si B pertenece a V, abierto en el cociente, P también pertenece a V. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende en casa? ¿Alguien no lo ve?
¿Habéis entendido hasta aquí? Vale. ¿Qué nos dice esto sobre el espacio cociente? ¿Qué propiedad topológica rara tiene este espacio cociente? Que está escrito aquí. En cierto sentido es lo contrario de lo que tú has dicho antes, lo contrario de discreto. No es lo contrario, pero está más en el bando de los contrarios de discreto que en los de discreto. ¿Qué ocurre si en un espacio topológico yo tengo dos puntos y cualquier abierto que contiene a uno también contiene al otro? ¿Qué propiedad famosa de espacios no se cumple? ¿Alguien lo ha dicho? Hausdorff. O sea, ¿esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que A y B en el cociente están pegados topológicamente. Cualquier abierto que yo coja aquí en el cociente de A contiene a P. Y cualquier abierto aquí en el cociente que contenga B también contiene a P. ¿Lo seguís? ¿Me seguís? Entonces, no hay abiertos U y V disjuntos tales que A pertenezca a V y B, A pertenezca a U y B pertenezca a V. ¿Lo veis? Por tanto, este cociente no es Hausdorff. Lo cual convierte a este cociente en un indeseable. En esta clase, en la clase de GTS de tercero, las cosas que no son Hausdorff son completamente indeseables. Porque son espacios que no entran en el rango de la topología algebraica. Prácticamente todo lo que, como os dije el primer día, todo lo que veamos aquí tiene propiedades más o menos aceptables y una de ellas es Hausdorff. Que no sea Hausdorff quiere decir que esos dos puntos están pegados. ¿Me seguís? Desde el punto de vista topológico, no ser Hausdorff quiere decir que dos puntos están pegados. No digo que sea... Esto es muy interesante y de hecho esto es del ámbito de la topología general, pero no es del ámbito de la topología algebraica. ¿Vale? ¿Qué significa no ser Hausdorff? ¿Qué consecuencias tiene? La consecuencia más importante que tiene es que os provoca estos problemas que habéis tenido todos. Porque no estamos acostumbrados a vivir en un mundo no Hausdorff. Rn, cualquier cosa que esté dentro de Rn es Hausdorff. Los espacios métricos son Hausdorff y todo subespacio de un espacio métrico es métrico. Es Hausdorff también. ¿De acuerdo? Este ejemplo tan aparentemente inofensivo, que es cociente de algo de dimensión 1, esto no puede meterse dentro de ningún Rn. No hay ningún Rn que induzca en un subespacio la topología de aquí. Porque cualquier topología inducida por Rn es Hausdorff. ¿Me seguís? En un espacio métrico siempre podemos separar por bolas. Esto también nos dice que este espacio no puede ser métrico. ¿Lo veis? ¿Se entiende? Y todo ha sido provocado por hacer un cociente. Dímelo. En el caso en el que... Perdón. No, porque seguirían estando pegados. O sea, todo entorno de A contendría el P y todo entorno de B también. Pero los puntos no son abiertos. Si los puntos no son abiertos, no es discreto. O sea, estás confundiendo, creo, finito con discreto. ¿Vale? O sea, finito, lo que dice Curro es que en ese caso, si hiciéramos cociente por todo lo que hay dentro, sería un espacio de 3 puntos. Eso es cierto. Pero la topología no sería topología discreta. Sería otra topología un poquito más pequeña. Sí, exacto. Eso es. ¿De acuerdo? Eso es que, de todas maneras, el error que cometes mentalmente es disculpable porque lo que tenemos en la cabeza son Rn y en Rn los subespacios finitos sí que tienen la topología discreta. Eso sí es una propiedad cierta y habitual. Pero en general en un espacio finito tú puedes poner muchísima topología. ¿Vale? De hecho, el mundo de las topologías de espacios finitos es una cosa que ahora está candente. Mucha gente está trabajando en eso. Tiene implicaciones en topología de datos y tal. Pero vamos, que a lo que iba con esto es que hemos producido un espacio muy extraño. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y el fundamento de por qué este espacio es tan extraño, y eso lo veréis cuando empecemos a hacer ejercicios, es que
hemos hecho cociente por algo que no es compacto, que no es cerrado. Como esto no es... Recordad qué hacíamos antes. Recuerda que en Rn, y esto es un subespacio de Rn, los compactos son los cerrados y acotados, ¿vale? El teorema de Heine-Borel. Entonces, en este caso, cuando cogimos antes el A y B cerrados e hicimos el cociente, teníamos un compacto. Aquí claramente todo es acotado y es cerrado porque es un intervalo cerrado. Por tanto, en ese caso, pues el cociente tiene una forma muy agradable, que es lo que realmente nos ha pasado. Pero yo quería que vierais un ejemplo de lo que puede hacer un cociente en el caso de que lo que utilicemos abajo no sea compacto. Ahí pueden pasar cosas muy extrañas. Y esto es lo habitual, porque en el momento en que no sea compacto, se empieza a aparecer siempre este tipo de fenómenos que se pegan cosas que siguen siendo diferentes en el cociente, pero que ya están pegadas. Se pierde la propiedad de Hausdorff y con eso se cambia completamente la topología del espacio, si partimos de un subespacio de Rn. ¿Vale? ¿Todo bien? Que quería que tuvierais este ejemplo para, en algún momento, os podéis encontrar este tipo de problemas. Ana, el cociente es el espacio con esta topología, es un espacio donde las clases de equivalencia son estas, los entornos de los puntos que están digamos, a la izquierda de A y a la derecha de B son básicamente como los de R, y todo abierto que contenga A o AB también contiene AP. Básicamente eso es lo que describe la topología. Bueno, y los abiertos de P, los entornos abiertos de P, que eso no lo he dicho, esos todos me van a contener A y AB. Porque si yo tomo la antiimagen de P, la antiimagen de P es todo esto. Entonces, un abierto que lo contenga es por ahí y por ahí. Luego contiene A y AB. ¿Lo veis? Esa es la construcción abierto-abierto de la topología de una base de la topología del subconjunto. El mismo no sería un abierto que se contiene y no contiene nada. El propio intervalo abierto a B. Bueno, sí, tienes razón. Y el propio P. Bien visto. Eso se me había pasado. P también es abierto. ¿Cómo te llamas tú? Tomás. Como ha dicho Tomás, P también es abierto porque su antiimagen es un abierto de R. Del intervalo. Eso es, sí señor. ¿De acuerdo? Cualquier abierto que contenga P que no sea el mismo, sí que contiene Espérate, ¿lo estoy diciendo bien? Un momento. O sea, yo tengo esto aquí, está cerrado. No, miento, no lo he dicho bien. Los abiertos que contienen AP son el mismo, y luego hay abiertos que contienen AB y abiertos que contienen A, porque esto es cerrado. O sea, si yo cojo, voy a dibujarlo otra vez. Si yo cojo esto, aquí y aquí, un abierto que sea así y así, eso se ve abajo como un abierto del cociente que contiene AP, AA, pero no, AP, AB, pero no A. Y al revés también. ¿De acuerdo? Así está correctamente dicho. ¿Vale? Y así sí que he descrito una base de la topología del cociente. ¿De acuerdo? Y había otra pregunta de esta chica que es que no entiende bien lo que dice, creo. Cuando yo cojo un abierto de A, ¿qué significa un abierto de A? Ana, A es un punto. Hablamos de abiertos o del conjunto de arriba o del cociente. Cuando tú coges un abierto del cociente, el punto medio, ¿qué significa el punto medio? Date cuenta de que el cociente ya ni siquiera es un espacio métrico. O sea, la idea de punto medio, de distancia y tal, en el cociente se difumina porque eso ya no es un espacio métrico. ¿Vale? O sea, podríamos seguir induciendo una métrica a la izquierda o a la derecha, pero ahí ocurren los problemas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pues bueno, pues eso, que existen este tipo de ejemplos. Nosotros normalmente nosotros vamos a construir muchos espacios como cocientes este curso, pero van a ser siempre cocientes por subespacios compactos. Y entonces se van a producir cocientes con buenas propiedades. ¿Vale? Cuando digo cociente por subespacios compactos, quiero decir cocientes por la relación de equivalencia inducida por subespacios compactos. Bien dicho. ¿Vale? Y por tanto van a aparecer cocientes con buenas propiedades que van a ser Hausdorff y lo que haga falta.
¿Vale? Pero está bien que veáis que esto existe y en los ejercicios también sale alguna cosa rara de estas. ¿Vale? ¿Alguna cosita más sobre esto? ¿Bien? Ok, pues voy a pasar a otra cosa. Yo creo que seguramente en topología general no visteis la recta con un punto doble, ¿alguien se acuerda? Que es una cosa parecida a esta, que es un intervalo y en el centro, el cero, por ejemplo, lo doblas, metes otro punto que los entornos del nuevo que metes son los mismos que los del cero. Y entonces el nuevo está pegado al cero. Es también una cosa de este estilo y es un espacio bastante habitual. Ejemplos de espacios que se le rompe la condición de Hausdorff en un punto. En este caso se rompen, ahí abajo se rompen en dos puntos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues entonces vamos a un poquito de teorizar un poco. Lo primero que os dije aquí vamos a ver es la propiedad universal del cociente, pero desde el punto de vista topológico. ¿Vale? Entonces, voy a escribirlo otra vez. ¡Ay! Gracias. Decídmelo todas las veces que haga falta. Sí la viste, ¿no? Álvaro tiene buena memoria. En algún momento lo veríais que me extraña, porque es un ejemplo habitual en topología general de espacio no Hausdorff, donde se dobla un punto. Gracias. Gracias. Cambiar la cámara. Aquí. Vale. Entonces, propiedad universal del cociente. Qué susto, creía que no me estaba grabando la sesión, menos mal. Vosotros cuando empiece la clase, si veis que no está la luz roja en el móvil o los que estáis en casa, más fácil, decídmelo, por fin. Bien, propiedad universal del cociente. Entonces, la idea es la siguiente, es algo que, como os dije, ya conocemos. Es sencillamente ver que la aplicación cociente es continua si la aplicación de arriba es continua. Entonces, lo voy a poner como proposición, sea XY, una aplicación continua, por supuesto se entiende que entre espacios topológicos, F, sea esto una relación de equivalencia en X compatible con la relación, compatible con F, y sea F gorro de X módulo la relación en Y, la aplicación inducida. Entonces, F gorro es continua. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Propiedad universal del cociente desde el punto de vista topológico. Vamos, ya lo vimos desde el punto de vista conjuntista, ya os digo. Esto básicamente, este teorema, o proposición, que es tan, en principio sencillo, vamos a ver que la prueba es muy fácil, es muy, muy útil porque nos permite definir aplicaciones desde cocientes. Recordad lo que era una aplicación compatible. Una aplicación compatible, o sea, una relación compatible con una aplicación, lo que quería decir es que si tenemos dos elementos de X que están relacionados por la relación, sus imágenes son iguales por F. ¿Vale? Eso es lo que nos permite definir esta aplicación de aquí abajo.
Esta aplicación podemos definirla sobre clases de equivalencia precisamente porque la F es compatible. ¿De acuerdo? Recordad que... Recordemos que... ¿He cambiado la cámara? No. Ahora me he dado cuenta yo solo. Voy progresando. Lo que quería decir, recordemos que F gorro de X es igual a F de X para cualquier representante X de la clase de X. Creo que esta notación, este nombre no lo he usado, lo habré hecho alguna vez quizá, pero no he hecho énfasis. Cuando tengo una clase de equivalencia, un representante es un elemento cualquiera de la clase. ¿Vale? Se habla de representantes cuando estamos hablando del elemento y nos vamos un momentito arriba. ¿De acuerdo? Y tenemos el diagrama conmutativo que escribiremos muchas veces. El diagrama conmutativo, pues el de siempre, ¿no? X y X gorro, aquí está la F, que es nuestro dato, F gorro, que es la inducida, y P, que es la proyección cociente. ¿Vale? Y ese diagrama es conmutativo. Conmutativo, por supuesto, quiere decir que ir por arriba es lo mismo que ir por abajo. Que da lo mismo ir por un lado o por otro. ¿Vale? Entonces, ahora, lo que tenemos, el dato que tenemos, es que la F, o sea, todo esto, que existe esto y que esto funciona bien, lo hemos visto ya para conjuntos. Hay que probarlo, lo probamos, ¿de acuerdo? Era probar que la aplicación estaba bien definida y os hice un poco de propaganda sobre lo que eran aplicaciones bien definidas y no. ¿Vale? Pues ahora, perdón, lo que tenemos que ver es que si esta es continua, entonces esta es continua. ¿Ok? Vamos a verlo. Dos elementos están relacionados y tienen la misma imagen. ¿Vale? Eso es que sea compatible. Recuerda que había compatible e inducida, que inducida es más fuerte. Inducida es lo que vamos a utilizar después para el principio de reconocimiento de espacios cocientes. Pero aquí solamente necesitamos que sea inducida. Para poder, lo que queremos es definir una aplicación desde el cociente y que sea continua. ¿Vale? Bien, entonces, para ver que es continua, pues vamos a utilizar una de las definiciones de aplicación continua aplicada a F gorro, que es que la antiimagen de cada abierto sea abierto. Esa es una de las definiciones de aplicación continua. Bien, entonces, sea U un abierto de I, sea un abierto de I, consideramos la imagen inversa de U. ¿Vale? Ese es el que tenemos que ver que es abierto. Si eso es abierto, como hubo un abierto cualquiera, pues hemos terminado. Bien, entonces, por definición de topología cociente, F gorro a la menos 1 de U es abierto en el cociente si P a la menos 1 lo estoy diciendo bien. Sí, P a la menos 1 de F gorro a la menos 1 de U es abierto en X. Esa es la definición de la topología cociente. Las cosas son abiertas en el cociente si son abiertas cuando las echamos hacia atrás. ¿Vale? No os despistéis, mirad dónde está cada cosa.
El U vive aquí. El U vive en I. El F gorro menos 1 de U vive aquí. Y el último, el largo ese que hemos puesto, vive en X. ¿Vale? Pero ahora, ya terminamos. Como F gorro compuesto con P es lo mismo que F, P a la menos 1 de F a la menos 1 gorro es lo mismo que F a la menos 1 gorro. F a la menos 1 sin gorro, perdón. Pero como por el diagrama F compuesto con P es lo mismo que, F gorro compuesto con P es lo mismo que F, P a la menos 1 de F gorro a la menos 1 de U es lo mismo que F a la menos 1 de U, que es abierto porque... ¿Por qué qué? Que es abierto porque F es continua, ¿vale? Aquí es donde utilizamos nuestro dato. Ya está. ¿Vale? Queríamos ver que la antiimagen de esta era abierta. Va a ser abierta si su antiimagen aquí es abierta, pero eso ocurre porque F es continua. ¿Vale? Hemos utilizado la hipótesis, nuestro dato extra, al final. ¿De acuerdo? Y aquí voy a aprovechar para advertiros una cosa que dicho así en frío parece, esto es una payasada que no me va a ocurrir a mí nunca, pero tened cuidado porque nos pasa hasta en las mejores familias y me pasa hasta a mí, que es que cuando estéis intentando probar una cosa con unas ciertas hipótesis, intentad, cuando lleguéis al final, cuando seáis capaces de hacerlo, analizad que habéis utilizado todas las hipótesis. ¿De acuerdo? Si es un problema, si es un ejercicio de clase o es un problema que alguien nos ha propuesto que ya se sabe la solución, si no habéis utilizado todas las hipótesis, es bastante posible que vuestra solución sea incorrecta. Porque raramente se dan hipótesis extra en los problemas que no hacen falta. ¿Vale? Cuando uno está intentando resolver problemas que no ha resuelto nadie, pues muchas veces ve que hay hipótesis que no hacen falta y las quita. Pero normalmente aquí, si yo estoy tratando de resolver esto y al final lo he resuelto sin usar que F es continua, ahí algo está fallando en el razonamiento. ¿De acuerdo? Pues una cosa que yo os aconsejo cuando resolváis, incluso si tenéis tiempo en los exámenes, cuando resolváis un ejercicio, le dais un pequeño repaso y os aseguráis de que las hipótesis se hayan utilizado. Si no se han utilizado, es muy posible que la solución no sea correcta. ¿De acuerdo? Porque si yo soy capaz de probar esto, entre comillas, esto, sin usar que F es continua, está mal, porque si F no es continua, esto no es cierto. ¿De acuerdo? Hay un contraejemplo que dice que esto no es cierto. ¿Vale? La aplicación F gorro va a ser continua cuando F sea continua. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? Vale. Pues esto realmente, perdón, esto es lo que nos permite, esta aplicación es una aplicación que nos permite dar muchas aplicaciones sobre cocientes. Si yo tengo un cociente y yo me aseguro de que una aplicación es compatible con la relación de equivalencia que tengo, entonces automáticamente puedo utilizarla para definir aplicaciones sobre ese cociente. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a un ejemplo sencillo con cosas que ya hemos utilizado. Por primera vez lo hago yo solo, sin que nadie me diga nada. Esta es la 3. No, perdón. Eso es. Pensad en la siguiente aplicación. Ejemplo. Tengo el intervalo unidad 0,1 y aquí tengo el disco cerrado. D2. ¿Vale? Consideramos la siguiente aplicación. Me llevo
el 0 a este punto. Y todo esto me lo voy llevando aquí, dando una vuelta. ¿Se entiende? Jesús. Si queréis escribirla de modo un poco más agradable, pues podéis decir que de t a 2πt, donde los 2πt recorren esos puntos de ahí. ¿Vale? Bueno, sería realmente coseno de 2πt, seno de 2πt. Vale, esta aplicación lo que hace es, empezamos en 0, el 1, 0, y nos da la vuelta completa al borde. ¿Vale? ¿Me seguís? Pregunta. Utilizando esto, ¿yo puedo definir una aplicación desde la circunferencia allí? ¿Con lo que hemos visto? Yo ahora quiero definir una aplicación desde la circunferencia al disco que venga inducida por esta. ¿Será posible? Es posible. O sea, ¿cómo era la relación de equivalencia que nos transformaba esto en el disco vía un cociente? Mirábamos estos dos puntos, los pegábamos y los demás cada uno iba por su lado. ¿Lo recordáis? Creo que ha sido el primer ejemplo que puse. Esto pasa vía un cociente a esa circunferencia, donde este punto corresponde a este. ¿Lo veis? ¿Qué pasa aquí arriba? Aquí arriba lo que pasa es que este 0 va aquí y este 1 también va aquí. Eso me dice que esta relación es compatible con esta aplicación. ¿Se entiende? Por tanto, si yo tenía esta aplicación que es de la que estoy hablando y el paso al cociente, existe la extensión F-GOR. ¿Vale? La relación es compatible porque si a esto lo llamo F, F de 0, lo voy a poner un poco más abajo si no ven bien, F de 0 es igual a F de 1, luego F es compatible con la relación que define S1 como cociente de I. Vamos, la relación que os he dicho, la de juntar los extremos y los demás dejarlo como está. ¿De acuerdo? En este caso, la aplicación que estamos induciendo. ¿Quién es la aplicación que estamos induciendo? ¿Quién es? La aplicación que me lleva esta circunferencia. En verla dentro del disco, ¿cómo se llama esa aplicación? Cuando yo tengo un subconjunto, un subespacio, la aplicación que mete el subespacio en el espacio, ¿cómo se llama? Se llama, inmersión es otra cosa un poco diferente. Se llama inclusión. Es siempre inclusión, ¿de acuerdo? Aquí diríamos que esta aplicación induce la inclusión de la circunferencia sobre el cociente. ¿Vale? Incluir es meter, yo me cojo la circunferencia, la saco de la caja y la pongo encima del disco. Punto pelota. ¿Vale? Entonces, esta aplicación inducida es la inclusión de S1. ¿De acuerdo? Y ya he dicho, lo que hay que probar es que es compatible. Y por supuesto, porque la de arriba, como esta es continua, pues esta también es continua. ¿De acuerdo? Las inclusiones siempre son continuas. Pregunta, otra más. ¿Han preguntado algo en el chat? No. Un razonamiento muy rápido para ver que esa sea continua. ¿Cómo decimos rápidamente que la aplicación de arriba es continua? Se ve, en el dibujo se ve, pero ¿cómo lo razonamos brevemente y a la vez de modo riguroso? Eso habría esa es una manera correcta, pero habría que trabajar un rato con eso. Más rápido. Si la inclusión de abajo es continua, puedo decir que la de arriba es continua. Sí, pero sin hablar de
Eso es verdad. Pero sin hablar del cociente ni nada, os dan esa aplicación de arriba y os dicen, prueba que es continua. ¿Cómo lo haríais? ¿Perdón? Claro, si la puedes derivar es continua, pero entonces, ¿por qué la puedes derivar? Si la puedes derivar es derivable, que es más que continua, pero es lo que tienes en la cabeza. Más fácil que todo eso. Os ponen esa aplicación hace 5 años en el instituto. Dime qué establección es continua, ¿por qué? Esa es la manera pedestre, es el paso antes. La idea es que esto es una aplicación entre dos subespacios de R2, ¿no? Una aplicación R2 es continua si es continua cada una de sus componentes. El coseno es continuo y multiplicado por una constante es continuo. ¿Vale? Cuando tengamos subespacios de Rn, siempre podemos utilizar todo lo que sabemos o supimos sobre aplicaciones continuas entre R, R2, R3, etc. Lo que os contará en el instituto, lo que os han contado en el análisis, eso puede utilizarse siempre que estemos en el mundo del análisis, que es Rn, o Cn, si es análisis complejo, que aquí no veremos mucho, o nada, desgraciadamente. ¿De acuerdo? Entonces, pero es que esto quería enfatizarlo un poco, porque muy frecuentemente os vais a encontrar este tipo de cosas. Os vais a encontrar aplicaciones entre subespacios de Rn que vienen dadas por aplicaciones de R que conocemos, o coseno, o E elevado a algo, o aplicaciones constantes, o polinomios. Ahí el razonamiento, es decir, aplicación entre subespacios de Rn, sabemos que es continua, pues lo sabemos desde que salimos de la cuna, pues ya está. ¿Vale? A mí nadie tiene que venir a contarme, a ponerme en un examen que el seno es continuo. Yo supongo que si habéis llegado aquí ya alguien os lo ha preguntado en la puerta. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien, pues eso. Continuo arriba, continuo abajo y se puede factorizar la aplicación. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Ahora ya sí que voy a pasar al teorema más gordito. ¿No? ¿No hace caso? Bueno, estamos justo en el medio, una pausita de 3 o 4 minutos y seguimos con el teorema gordo.